El día está sobrecargado de megabytes de información que pueden estresar y confundir tu mente y corazón. Pero Dios siempre tiene el bálsamo para tu vida. Este es tu Bite de Fe con tu hermano y amigo José Molina. Dios te bendiga, hermano y hermana. Hoy comenzamos una nueva serie de conversaciones sobre un tema que generalmente nos puede dejar más preguntas que respuestas, porque usualmente es demasiado profundo y hasta confuso para muchos de nosotros los creyentes en el Señor. El tema es su voluntad versus la mía. Y yo no pretendo que dentro de esta serie, en este humilde podcast, poder resolver todas las interrogantes que tenemos acerca de estar dentro de su voluntad o estar fuera haciendo la nuestra. Pero si me acompañas durante las próximas semanas, yo estoy convencido de que seremos bendecidos por lo que Dios nos quiere revelar acerca de su voluntad. Un buen punto de partida lo encontramos en la predicación de nuestro pastor rector en el mes pasado, el 28 de septiembre para ser exacto. Allí se hacía referencia de varios puntos que tenemos que considerar antes de lanzarnos en las próximas semanas en lo que va a ser nuestro tema de conversaciones en esta serie. Te recomiendo, para que tengas esa referencia de nuestro pastor rector, a que busques en nuestras plataformas de redes sociales de Facebook y YouTube esa predicación en particular. Primeramente, hay una voluntad de Dios que es libre y hay una voluntad de Dios que es necesaria, según decía nuestro pastor rector. La libre opera libremente porque Dios nos ama y la necesaria obra conforme a su carácter. En segundo lugar, hay una voluntad de Dios que es revelada y hay una voluntad de Dios que es oculta. Entonces podemos establecer que ambas pueden coexistir, aunque la voluntad de Dios se revela a través de su palabra y al mismo tiempo hay misterios en ella que son tan profundos que nos resulta difíciles de resolver y finalmente terminarán siendo ocultos. Si fuéramos a darle continuidad a la serie anterior dentro de este podcast, titulada Delante de nuestra zarza, el último episodio que te compartía marcaba una gran diferencia entre lo que es quedarse mirando desde afuera los eventos ordinarios que nos suceden y acercarse con intención para ver y escuchar lo que Dios demandará de nosotros para que nosotros podamos cumplir su plan a través de nosotros. Es por esto que las enfermedades, los problemas en el trabajo, los retos con nuestros hijos, los conflictos matrimoniales son las oportunidades donde el Señor se hace presente para que tú y yo seamos valientes en dar los pasos necesarios para acercarnos al Señor y conocer su voluntad y no imponer la nuestra. Este concepto en la Biblia es un tema central que refleja la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad que nosotros tenemos como humanos. De hecho, el portal Bible Hub, que te lo he mencionado varias veces en otros episodios, apunta a que hay cerca de 65,000 ocurrencias de este término en sus diferentes variantes. Entonces, pues, cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que relacionar ese término a lo que es la obediencia. Y obedecer viene cuando somos capaces de oír la palabra de Dios y ponerla en acción. Dicho de otra manera, escuchar la palabra nos tiene que llevar a ser obedientes, haciendo que sometamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Pero a veces, en nuestra humanidad, somos capaces de distorsionar y hasta confundir lo que es escuchar a Dios. Y lo relacionamos con lo que puede decirnos otra persona en nombre del Señor. Y debemos ser bien cuidadosos y ejercer discernimiento con esto. La mejor manera de escuchar la voz de Dios, fuera de toda duda, es leer su Biblia, leer la Biblia en voz alta. El proceso en sí misma de tomarle sus manos, tocarla, leerla en voz alta y escucharse, se convierte en una disciplina espiritual que envuelve todos los sentidos. Y es por esto que el salmista en el Salmo 34 dice: gustad y ved. Y esto es porque hay un deleite en tu vida
cuando entras en contacto diario con la santa palabra de Dios. Cuando entonces eres capaz de desarrollar esta disciplina, estás alineando la voluntad del cielo con tu voluntad sometida en obediencia. Y esto es importante porque ambas voluntades no necesariamente siempre van a estar en sintonía. Y es por esto que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 41 y 42, dice de Jesús lo siguiente: y se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este concepto de hacer la voluntad del Señor, vemos con claridad que Jesús tiene que apartarse y arrodillarse y orar. Y en ese proceso de oración reconocer de que hay una voluntad mayor a la que él mismo en su carnalidad humana, que aún siendo Dios, tiene que enfrentar. Este concepto de la voluntad que se describe en este pasaje es la palabra griega telema, que aunque no soy experto en griego, se pronuncia más o menos así. Y tiene varios significados. Entre ellos, lo que uno desea o ha determinado se hará, del propósito de Dios de bendecir a la humanidad a través de Cristo, de lo que Dios desea que hagamos, son órdenes, preceptos, es una elección, es una inclinación, es un deseo y hasta un placer. El problema que tú y yo tenemos es que lo queremos casi siempre, lo que hacemos casi siempre, debo decir, lo que hacemos casi siempre está en contra de lo que Dios quiere. Y entonces cuando buscamos imponer nuestra voluntad, esta se opone a la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la voluntad divina es buena, agradable y perfecta, como lo dice en Romanos 12:2. Pero en el otro extremo está nuestra voluntad, que usualmente tiene limitaciones, distorsiones y hasta argumentos externos. Y esto nos genera una tensión entre lo que es la voluntad soberana del cielo y nuestra voluntad propia. El apóstol Pablo, en su carta en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, dice que porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Una buena práctica, entonces, para poder identificar si lo que estamos pidiendo en nuestras oraciones satisface más a nuestras necesidades carnales o terrenales, es que podamos identificar que lo que estamos pidiendo generalmente va relacionado directamente a esto, a nuestra carne, y no necesariamente entonces a los deseos celestiales. Entonces, tienes delante de ti una crisis matrimonial con una sentencia de divorcio, en una situación que tiene solución. Estás viendo cómo tus hijos no quieren escuchar el evangelio de salvación, pero es porque no están viendo un modelo. La crisis gubernamental ha provocado que tus finanzas se vean duramente afectadas. Y es natural dirigir nuestro clamor a que esos problemas se resuelvan de inmediato como nosotros pensamos que deben resolverse. Pero cuando en medio del llanto y de la incertidumbre y del dolor eres capaz de dejar que el Espíritu Santo dirija tu oración, entonces la voluntad del reino de los cielos empieza a hacerse visible en tu vida. Esa voluntad que es contraria a la tuya, entonces te va a hacer tener paz, sabiendo que puedes rendir tus preferencias o tus fechas o tus estrategias en el manejo de lo que son los asuntos diarios a lo que es la autoridad de Dios. Vas a poder reconocer que los planes de Dios son perfectos, son de amor, son de bien para tu vida. Puedes ver al Señor como el aliado que necesitas tener a tu lado para guiarte a una obediencia que sea activa. Tendrás la confianza de vivir sabiendo que, porque el soberano
sea cual sea el plan que tiene para tu vida, al final producirá en ti un eterno peso de gloria. A lo largo de esta serie, seguiremos adentrándonos en lo que es este conflicto entre su voluntad y la mía, o su voluntad y la tuya. Y cómo nos afecta en la manera en la que reflejamos a Cristo hacia otras personas, también hacia los nuestros. A su vez, vamos a ver cómo esto tiene un efecto directo, especialmente en nuestras decisiones diarias, desde las más simples hasta las situaciones más complejas que parecen no tener solución. Tendremos la oportunidad de ver los beneficios que tiene para nuestra vida someter nuestra voluntad a la voluntad divina, con una fe que es consciente de que se desarrolla por la búsqueda continua de la dirección de ese intermediario que Jesús nos dejó para poder resolver este conflicto entre su voluntad y la nuestra. Y esa es la guianza del Espíritu Santo. Y habiéndote dicho eso, permíteme que antes de despedirnos yo pueda interceder por ti. Padre, te doy gracias por este tiempo que mi hermano y hermana ha separado para escuchar esta palabra que has depositado en mi corazón. Y te doy gracias porque nos enseñaste que debemos dejar que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero en el proceso, Señor, muchas veces nos interponemos a que se ejerza esa voluntad sobre nuestras vidas. Te pedimos perdón, Padre, por todas esas veces en las que hemos fallado en seguir tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que en ese perdón restaures nuestro discernimiento y afines nuestro oído para que seamos capaces de escuchar tu voluntad. Y que independientemente, Señor, de cómo pueda parecer el panorama de lo que es seguir esa voluntad, te pido que mi hermano y hermana que escucha y que ve esta transmisión pueda sentir la confianza plena en ti de que tú estarás con ellos todos los días, una vez ellos se inmersen, se sometan y caminen dentro de tu voluntad y no ejerciendo la nuestra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor y a la amada congregación de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico. Este fue tu Bite de Fe. Que el Señor te bendiga.